Hola a todos y bienvenidos al día 6 de mi curso gratuito de aprendizaje rápido de alemán basado en mi innovador método bilingüe de aprendizaje de idiomas llamado Translation Cubed. Vamos al grano. Primero, como todos los días, por favor, antes de ver este vídeo, que hagan los 6 pasos, mis 6 pasos fundamentales que encuentran en la plataforma Translation Cube antes o al principio del curso en la sección llamada Lea esto primero, ¿vale? Son estos 6 pasos aquí y ustedes deberían poder escuchar y comprender el contenido del vídeo sin la necesidad de ver ni el texto ni las instrucciones antes de ver este vídeo, ¿vale? Porque vamos a entrar en los detalles en este vídeo y deberían pues haber completado los pasos antes, ¿ok? Entonces, si todavía no los han completado, por favor que los completen ahora mismo, ¿vale? Gracias. Muy bien, ok. Ya que ya hemos completado los pasos, ya entendemos este texto y ahora podemos mirar un poco los detalles de lo que dicen en el vídeo, ¿vale? Están en la gasolinera, como ya hemos visto, y Nico pues logra detener el taxista simplemente corriendo enfrente de él mientras él quiere salir de la gasolinera, ¿no? Un poco peligroso, pero bueno. Ok, Nico dice, stop, stop, alto. Y el conductor, el Taxifahrer dice, sag mal, spinnst du? Sag mal, spinnst du? Sag viene de sagen, o sea, decir, sag mal. Esta palabra mal significa algo como vez. Una vez rápidamente. No se puede traducir ni al español ni al inglés. En español simplemente uno diría dime. Bueno, dime tampoco, ¿no? Pero bueno, uno diría, ¿no? O algo semejante. Pero en este caso, pues lo he traducido como dime. ¿Estás loco? Vimos esta palabra spinnst du, spinnen, la última vez en el último vídeo. Spinnen es dar vueltas, literalmente, pero significa algo como estar loco o volverse loco. Entonces, spinnst du, ya vemos que el taxista habla con Nico utilizando el du. Y los verbos terminan en st normalmente, ¿vale? Entonces ya es una forma muy coloquial de hablar con alguien, ¿no? Sag mal, spinnst du? ¿Vale? Was ist denn? Dice, was ist denn? Esta palabra tampoco se puede traducir muy fácilmente al español, pero significa algo como pues. Entonces, was ist denn? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, pues? ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? Nico dice, die Tasche, die Tasche. ¿Eh? Todavía no puede hablar en frases completas porque se supone que él está aprendiendo el alemán. Die Tasche, dice. Emma dice, oh. Y el conductor de taxi dice, die Tasche, welche Tasche? Welche Tasche? Esta palabra significa cuál o cuáles y se cambia dependiendo de la palabra que va después. Entonces, die Tasche es una palabra femenina, entonces decimos welche Tasche, welche Tasche. Si, por ejemplo, queremos decir cuál conductor de taxi, que es una palabra masculina, sabemos porque termina en ER, entonces, tendríamos que decir welcher, con R al final, welcher Taxifahrer, pero la bolsa, die Tasche, es femenina como en español, entonces es welche Tasche. ¿Qué bolsa? Dice el conductor.
Lisa dice, warte Emma, porque Emma sale del coche, ¿no? Y Nico dice, die Tasche in there. Habla en inglés porque no se acuerda cómo se dice de ahí dentro, in there. El conductor dice, da ist keine Tasche. Da puede significar ahí, allí, allá, muchas cosas, ¿vale? Entonces es más fácil como en español, o que en español. Pues da ist keine Tasche, ¿no? No hay, no sé por qué he puesto maleta aquí, es bolsa. Bolsa. No hay bolsa allí dentro. Lisa dice, hallo, ich bin Lisa Brunner. Das ist Nico. Nico sucht seine Tasche. Nico busca su bolsa. Nico busca su bolsa. El conductor dice, ¿y? Como, ¿y qué? Pues me da igual, ¿vale? Lisa dice, ¿ist Nikos Tasche in ihrem Taxi? En ihrem Taxi. Se nota que Lisa está utilizando ihr, o sea, la forma formal para hablar con el taxista. Aunque él habló, o sea, el taxifahrer habló con Nico, aquí, con Nico utilizando el du, ¿vale? Entonces, Lisa obviamente está intentando pues tratarle de usted para ser un poco más formal, un poco más educada, para que el taxista pues ayude a ellos, ¿no? A Nico. ¿Es Nikos Tasche in ihrem Taxi? Y si queremos decir en tu taxi, ¿cómo lo decimos? In deinem Taxi, ¿vale? Pero Lisa le trata de sie, in ihrem Taxi. Ok, el conductor dice, Nikos Tasche, nein, die Tasche ist nicht im Taxi. Esta palabra im es una forma abreviada de in dem, im Taxi. Es el dativo, el caso gramatical es el dativo, lo cual utilizamos para hablar del lugar o sea, donde cosas se encuentran, ¿vale? Die Tasche ist nicht im Taxi. Nico dice, nein, wo, ¿dónde? Wo, ¿vale? Ya vimos que una W en alemán es como una una V en inglés. Wo, ¿vale? El conductor dice, keine Ahnung, wo deine Tasche ist. No tengo ni idea, ¿vale? Entonces, keine Ahnung significa ni idea, ¿vale? Keine Ahnung, wo deine Tasche ist. No tengo ni idea de dónde está tu bolsa, ¿vale? Hier ist die Tasche nicht. La bolsa no está aquí. Hier ist die Tasche nicht. Lisa dice, komm, wir suchen die Tasche. Komm, wir suchen die Tasche. Busquemos la bolsa. Suchen, buscar. Komm, Nico. Vale, muy bien. Pues después de haber visto este vídeo y completado mis pasos, claro, es una muy buena idea de completar el ejercicio de Active Reverse Translation, o sea, la traducción inversa activa, ¿vale? Para practicar el habla en frases completas, gramaticalmente correctas, ¿vale? Muy bien. Y después de hacer eso, pues ya saben que en la página de Nicos Weg se puede hacer ejercicios. Hay la sección sobre cultura y sociedad. Y también, pues ya les había dicho que se puede bajar los vídeos de las lecciones bajo esta sección, otras herramientas. Pues yo empecé a bajar los vídeos para ustedes y convertirlos en fichas de audio, ¿vale? Entonces siempre están aquí, justo debajo de los textos Translation Cubed,
¿vale? Entonces aquí se puede entrar y simplemente bajar, si quieren, bajar las fichas audio para tenerlos o las en el teléfono para pues escucharlos o las fichas pues donde quiera que estén, ¿vale? Muy bien, ok. Y no olviden, por favor, que también hay un texto siempre, cada día, para el nivel intermedio avanzado. En este caso se trata de la expresión Torschlusspanik, o sea, literalmente el pánico al cierre de la puerta o antes de que se cierre la puerta, que es una palabra, pues esta palabra es una palabra que se supone, bueno, que no se puede traducir literalmente con una sola palabra al español, pero es una expresión muy típica alemana que se utiliza para hablar de las cosas o del sentimiento, del feeling que uno tiene cuando tiene, pues, cree que ya no va a poder hacer algo, ¿vale? Nunca jamás. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que estén aprendiendo un montón y si tienen preguntas o dudas, por favor, simplemente escríbame en Instagram o aquí o en Facebook, ¿vale? Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hello, everyone, and welcome to day 6 of my free German learning course based on my innovative bilingual language learning method called Translation Cubed. My name is David Allen Martin II, and let's get into it. First of all, just like every day, please go ahead and complete the 6 fundamental steps that I've given you, my 6 fundamental steps on the Thinkific platform, just like I instruct you to do in each one of these videos. You should be able to listen to and understand the German content for this video, for today's video, before continuing with the YouTube lesson for today, okay? So please go ahead and complete those 6 steps if you haven't done so already, and then come back to this video. As always, these 6 steps can be found at the beginning of the course underneath the section called Read This First. Okay, let's go ahead and get into the details of today's video. Now that you've completed my 6 steps, Nico has just approached the taxi driver, or rather stormed the taxi driver in the last video, and he ran out in front of the taxi and said, "Stop, stop." And why? Because he recognized the taxi driver and he thinks that his bag is in the taxi, right? And Lisa comes over and tries to calm the driver down. So Lisa yells Nico's name. "Nico, stop," Nico says. "Sag mal, spinnst du? Sag mal, spinnst du?" the taxi driver says to Nico. So this sag literally means say. Sag mal. Mal is a word that comes up very often in spoken German, in daily colloquial German, and it means literally something like once or one time or real quick. Einmal is one time. Ich mache das einmal. I'm going to do it one time. But this mal is essentially a particle. You can't really translate it into English. So it's something like, what the hey, right? Sag mal. Seriously? Spinnst du? Are you crazy? Spinnen, the verb spinnen, literally means to turn around. We saw this in the last lesson when Lisa was saying that Emma spinnt gerade. Emma spinnt grad, right? Emma's going a little crazy right now. Sag mal, spinnst du? Are you crazy? Literally, are you spinning? Okay. And then he says, "Was ist denn? Was ist denn?" Denn can mean because, it can mean then, it can mean indeed. It can't really be translated in this sentence either, just like mal can't really be translated in the previous sentence, but it's used for emphasis. Was ist denn? So it's something like, what is your problem? What's the matter?
Yeah, was ist denn? Yeah, what is it? What's going on? What do you want? Is what the taxi driver is trying to say. And Nico says die Tasche, right? He's still speaking in very short sentences because his German's supposedly not very good. Die Tasche. And Emma says, uh-oh. And the taxi driver says, die Tasche? Welche Tasche? Welche Tasche? So this word welche means which. And unlike in English, where we only have the word which, this word changes the ending depending on what word follows. So welche Tasche, because it's die Tasche, it's a feminine noun, die Tasche, welche Tasche. If it were a masculine noun, then it would be welcher, welcher, with an ER. For example, we have Taxifahrer, which ends in ER. So if I wanted to say which taxi driver, I would say welcher Taxifahrer, welcher Taxifahrer, which taxi driver. But in this case, it's a bag, so it's welche Tasche. Welche Tasche? Which bag? Lisa says, warte, Emma. Warte, Emma. Wait, Emma. Die Tasche, in there, Nico says in English, right? He doesn't remember how to say in there. The taxi driver says, da, meaning there, da ist keine Tasche. There's no bag in there. Da ist keine Tasche. Lisa introduces herself. Hallo, ich bin Lisa Bronner. Ich bin Lisa Bronner. Das ist Nico. Nico sucht seine Tasche. Nico sucht seine Tasche. Here we see another example of the fact that the present simple in German is used both when we would use the present simple in English and when we would use the present continuous in English. So this can mean both looks for his bag in general and is looking for his bag right now. In this case, we know from the context, it means he's looking for his bag right now. Nico sucht seine Tasche. Taxifahrer und. I mentioned this last time that a voiced consonant at the end of a word or syllable in German is voiceless, becomes voiceless. So it's not und, it's und. Und, meaning and. What's your point? Lisa says, ist Nikos Tasche in ihrem Taxi? Ist Nikos Tasche in ihrem Taxi? Is Nico's bag in your taxi? Notice that the syntax in this sentence is exactly the same as in German. However, this word ihrem means your formal. So Lisa is speaking to the taxi driver using formal German, whereas the taxi driver, when he speaks to Nico, he is using the informal. He's saying sag mal and spinnst du and not sagen Sie mal, spinnen Sie. Okay, so Lisa's trying to be very polite by using the formal form here, in ihrem Taxi. If we wanted to say in your taxi and use the informal, it would be in deinem Taxi. Ist Nikos Tasche in deinem Taxi? But she's trying to be polite. Okay, Taxifahrer, Nikos Tasche? Nein, die Tasche ist nicht im Taxi. Die Tasche ist nicht im Taxi. This word im is short for in dem. In dem. It's the dative case. Usually we use the dative when we're talking about the location of something. Die Tasche ist nicht im Taxi. Nein. Wo? Nico says. The taxi driver says, keine Ahnung. No idea. I have no idea. Keine Ahnung, wo deine Tasche ist. Yeah? This is a very typical expression when you want to say no idea. Keine Ahnung. I have no idea, wo deine Tasche ist. Hier ist die Tasche nicht. Hier ist die Tasche nicht. Lisa says, komm, wir suchen die Tasche. Come on, we'll go look for the bag. Komm, wir suchen die Tasche. Suchen, right? She tries to clarify. Suchen, look for. Komm, Nico. Come on, Nico, let's go. Okay, great. Remember that it's a good idea to do the active reverse translation section
once you have completed my 6 steps and watched this video. And always remember that you have a number of great exercises that you can do in this section on the website, as well as the section about culture and society. These exercises are really quite helpful, so I highly recommend that you do them. And what I just said, what I just mentioned, culture and society. Also, I have recently started to include the audio version of the videos in the lessons on the Thinkific platform. So if you go here, you will find an audio version, which I have not only converted into an audio file for you from the video, but I've also cut out the music at the beginning to make it a little bit less annoying, because it's quite annoying if you have to listen to the music every single time. Okay, so that's for your convenience. So you can put that on your phone and listen to it on the go. Okay, and please do remember that you always have an intermediate/advanced piece of content here. In this case, it was about the supposedly untranslatable expression die Torschlusspanik in German, which literally means gate closing panic, or the panic before the gate closes. What does that mean? It's when you feel like you're going to lose the opportunity to do something, right? Oftentimes used to refer to when people they rush into a marriage or they rush into a relationship because they feel like they're running out of time to have a family. Okay, so on the Translation Cubed Thinkific platform, you have the Translation Cubed version of that text. Okay, thank you very much for your attention. I hope you all are doing well and learning a lot with the course. Please let me know if you have any questions. Take care. See you next time. Bye-bye.